El tema número 2 es el tema de familia, ¿no? Y aquí vamos a poder observar ciertas características especiales. Vamos a avanzar por aquí. A ver. Uy. Como ustedes pueden observar, todo tema se inicia con la definición y en este caso el prospecto preuniversitario para lo que es la familia nos brinda una definición demasiado sencilla. ¿Y cuál es esa? Que nos dice que la familia va a ser un conjunto de personas, ¿no? Y cualquiera podría decir eso y es la idea inicial que se tiene. Pero donde hay un poco más de refuerzo o donde hay un poco más de firmeza en el hecho de decir que es un conjunto de personas, que son un conjunto de personas, pero estas están unidas por un vínculo de parentesco, no cualquier vínculo, ¿no? No podemos decir, mira, ve, nosotros somos muy buenos amigos y somos familia, no, no podríamos considerar, o al menos a nivel de la doctrina, a nivel jurídico, considerar ahí el tema de familia, ¿no? Pero sí existen parentescos bien definidos y que están en la ley, porque de una u otra manera el curso de cívica está orientado a la legislación, a las leyes, ¿no? Por eso el primer tema fue derechos humanos, derechos que están en nuestra constitución, que día a día los estamos viviendo, que algunos están suspendidos en este estado de aislamiento social obligatorio, como el derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Tenemos un periodo donde ese derecho está suspendido, no podemos transitar libremente como nosotros quisiéramos. Entonces, en ese sentido, el curso de cívica tiene una afinidad muy estrecha con lo que son las leyes. Y por eso decimos que la familia es un conjunto de personas unidas por un vínculo de parentesco. Ahora, les decía que hay tres clases de parentesco reconocidas por la ley. Están en el Código Civil, tienen la ley que los incorporó en el Código Civil, así que no hay problema en eso. Pero acá están bien explicados. Tenemos el primero que es el parentesco consanguíneo, el segundo que es el parentesco por afinidad y el último que es el parentesco civil. Cuando hablamos del parentesco consanguíneo o hace referencia a la sangre de repente, ¿no? Ahí podemos decir que están los miembros de una familia que descienden unos de otros o de un tronco en común. Por eso acá en la parte inferior de la diapositiva hemos considerado a los conceptos necesarios. Y uno de los conceptos necesarios que vamos a trabajar ahora es el del tronco. ¿Qué quiere decir tronco a nivel de familia o a nivel de derecho familiar? El tronco es el ascendiente en común. Por ejemplo, en una familia, el ascendiente en común es el papá o la mamá. El papá o la mamá sería el tronco, por ejemplo, ¿no? Si buscamos un poco más allá, sería el abuelo y la abuela, o el bisabuelo y la bisabuela. Porque, a ver, si hablamos de nuestros padres y nosotros somos hermanos, nuestro tronco, nuestro ascendiente en común serían nuestros padres, nuestro padre, nuestra madre. Ahora, si vemos la relación de nosotros, nuestros padres y nuestros tíos, el tronco en común sería el abuelo o la abuela. Y si vemos la relación entre nuestros abuelos, padres, tíos y hermanos, el tronco en común sería el bisabuelo, ¿no? Y así podemos ir trabajando. Por eso que el tronco se define de manera sencilla como el ascendiente en común. Y para el parentesco consanguíneo, los miembros de una familia que descienden unos de otros o de un tronco en común son los que tienen el parentesco consanguíneo. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos, en este caso, en el ejemplo, el tronco es el abuelo. El abuelo tuvo un hijo, por decir así, ahí está el padre, se casó y está la madre, la hija, ahí estuvo un hijo y una hija, ¿no? El padre tuvo su hijo y la madre tuvo su hija, ahí está. Ellos son miembros de una familia descendientes unos de otros. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el parentesco por afinidad? En el parentesco por afinidad se da una relación entre familiares de los cónyuges. Por eso acá decimos que es la relación entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. ¿Cómo así? La relación de la familia de la novia con el novio. La relación de la familia del novio con la novia. Por eso que en el parentesco por afinidad tenemos a los cuñados. Si uno contrae matrimonio, y quiere saber qué relación tiene con el hermano del esposo o de la esposa, la relación sería de cuñados.
o con el padre y la madre del esposo o de la esposa. Con el padre, por ejemplo, sería un suegro, ¿no? Y el yerno ahí, un ejemplo. Eso es el parentesco por afinidad. Y al final tenemos el parentesco civil, donde tenemos el adoptante y el adoptado. Acá tenemos un ejemplo muy conocido que es el de Matilda, ¿no? Matilda, cuando es adoptada por su maestra, genera un vínculo civil, no es consanguíneo porque no desciende de la maestra, ¿no? Es un parentesco civil que se genera por la figura de adopción, que es una ficción de ley, ¿no? Porque a nivel biológico no es su hija, pero a nivel legal sí lo es por los papeles de adopción. Entonces, en el parentesco civil se va a expresar a través del adoptante y el adoptado, y también entre la familia de estos. Por ejemplo, si mi persona adopta a un niño, yo tengo hermanos, mis hermanos serán los tíos de ese niño, porque el vínculo de adopción también se genera para los familiares del adoptante y del adoptado. Si hay alguna pregunta en ello o alguna inquietud, de repente explicamos algo, ya saben, solamente deben escribir, no hay inconveniente en ese sentido. Estamos para poder explicar, brindar más ejemplos. Ahora, de los conceptos necesarios habíamos trabajado el concepto de tronco, pero nos faltaron dos, que es el de grado y línea, que nos van a servir para la siguiente diapositiva y que ahora los vamos a explicar. ¿Qué viene a ser un grado? Un grado es la distancia entre familiares, o para ser más exacto, la distancia de un familiar a otro. Por ejemplo, de mi padre hacia mí hay una distancia, de mi madre hacia mí hay una distancia, de mi persona hacia mi hermano o mi hermana hay una distancia. Eso sería un grado. Y la línea sería el conjunto o sucesión de grados, es decir, si contemplamos de 2 grados a más, ya estamos presenciando una línea, pero si vemos solamente una distancia, sería un grado. Entonces, con esto podemos avanzar a la siguiente diapositiva, no hay ningún inconveniente en eso. Acá sí vamos a tener que usar el marcador para que se pueda dar la explicación. Miren, vamos a ver las clases de parentesco. Empezamos con el consanguíneo, que fue el primero que trabajamos, que decíamos que eran de manera general, los que tienen vínculo de sangre, ¿no? ¿Qué podemos decir de este parentesco consanguíneo? Que se divide en dos. En un parentesco consanguíneo en línea recta, como lo pueden ver por acá, un parentesco consanguíneo en línea recta, y por último tenemos un parentesco consanguíneo en línea colateral. Ahí está. Parentesco consanguíneo en línea recta y en línea colateral. Y si observamos el de línea recta, observamos que verdaderamente son un ejemplo vertical, porque vamos con el abuelo, luego el padre y finalizamos con el hijo, ¿no? Acá está. Verdaderamente se puede ejemplificar de manera vertical, por eso decimos que es de línea recta y se le dio ese nombre, para que sea más sencillo también. Ahora, ¿cuándo se da el parentesco consanguíneo en línea recta? Por ejemplo, vamos a usar el marcador, a ver por acá, en naranja. Si por acá tenemos al hijo, recuerden que un grado es la distancia de un familiar a otro. Acá está el hijo y por acá tenemos al padre. La distancia que existe entre el padre y el hijo es una. Por eso decimos que el padre en relación al hijo está en primer grado en línea recta por un parentesco consanguíneo. Porque del padre al hijo solamente hay un espacio, una distancia o un grado, que es la distancia entre familiares. Pero ahora, si nosotros contemplamos al hijo nuevamente, pasamos por el padre y nos vamos hacia el abuelo, ya no existe solo una distancia o un grado, ya tenemos dos distancias o 2 grados. Por eso que el hijo se convertiría en nieto o pasaría a ser llamado nieto, porque es la misma persona, simplemente en relación al abuelo pasaría a ser llamado nieto.
Entonces, entre el abuelo y el nieto existe el segundo grado en línea recta por un parentesco consanguíneo. Y en relación del padre con el hijo, o el hijo con el padre, tenemos el primer grado en línea recta por un parentesco consanguíneo. Si hay alguna interrogante o alguna duda, la pueden expresar, no hay problema en eso. Ahora, ¿qué pasaría si del abuelo subimos al bisabuelo y seguimos con el nieto, con el hijo? Si hablamos del bisabuelo, el hijo pasaría a ser llamado bisnieto. Entonces, entre el bisabuelo y el bisnieto hay tres distancias o tres grados. Ahí diríamos que existe el tercer grado en línea recta por un parentesco consanguíneo. Y el tatarabuelo, el tatarabuelo y de esa manera, ¿no? Pero para el prospecto preuniversitario se han centrado hasta el bisabuelo, o las preguntas que han podido aparecer en el examen solamente nos mencionan hasta el bisabuelo, ¿no? Entonces, el padre con el hijo o el hijo con el padre, primer grado en línea recta. El abuelo con el nieto, segundo grado. Bisabuelo, bisnieto, tercer grado. En eso está sencillo. Ahora, en la línea colateral sí tenemos que apreciar algo antes de explicar el gráfico que tenemos aquí. Cuando hablamos de línea colateral, obviamente vamos a hablar de los grados. Como ustedes pueden observar, no tenemos un primer grado. Empezamos desde un segundo grado, que lo tenemos por acá. Lo estoy encerrando. Repito, en línea colateral no apreciamos o no vamos a apreciar un primer grado. Siempre vamos a iniciar desde el segundo grado. Entonces, ¿qué sucede en línea colateral? El primero era línea recta, de manera vertical. Y acá en la línea colateral no tenemos algo vertical, siempre hay horizontal o hacia los costados, ¿no? Eso quiere decir colateral, ¿no? Una desviación hacia los costados, no es algo muy céntrico. Por eso es línea colateral, se va hacia los costados. Entonces, empecemos acá, miren. Estos dos principales personajes de la parte superior nos indican que son hermanos. Los dos personajes de la parte superior que estoy encerrando son hermanos. Ahora, cada uno de ellos va a tener un hijo. Cada uno de ellos va a tener un hijo. Este de acá de color rojo será el hijo del de acá. Y este de acá será el hijo del de acá. Ahí está. Entonces, los dos de arriba son hermanos. Y los que están debajo de ellos son sus hijos. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de hermanos, hay una distancia. Pero recuerden que en línea colateral vamos a empezar desde el segundo grado. Entonces, entre los hermanos existe un segundo grado de línea colateral por un parentesco consanguíneo. Ahora, ¿qué relación hay entre estos de acá? Tenemos que son tío y sobrino, porque los dos de arriba son hermanos y cada uno tiene un hijo. Estos de acá son tío y sobrino. Si estábamos en el segundo grado y le aumentamos uno más, sería tercer grado en línea colateral por un parentesco consanguíneo. ¿Y qué pasaría con los dos de abajo? Ellos llegarían a ser primos hermanos. La mayoría podría decir que son primos nada más, pero eso es quedarse muy cortos. Ellos son primos hermanos. Y ellos estarían en el cuarto grado de línea colateral del parentesco consanguíneo. Y es así como se puede explicar la línea recta y la línea colateral. Y lo que se considera para el prospecto preuniversitario. Y hay preguntas también que vamos a analizar que tienen que ver con lo que acabamos de explicar. Para poder continuar, de repente hay alguna duda, alguna interrogante, se generó alguna inquietud, pueden escribir mientras voy borrándolo de acá para poder explicar la siguiente diapositiva. Entonces, ya está, ya borré los trazos que he realizado para la explicación. Ahora sí vamos a continuar.
Si no hay interrogantes o alguna inquietud, podemos continuar. Ahora, ya vimos lo que es el parentesco consanguíneo. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es en el parentesco por afinidad. El de acá, el que estoy encerrando, miren. Ahí está, parentesco por afinidad. ¿Qué sucede en el parentesco por afinidad? Como ya les había dicho, ellos no tienen un vínculo de sangre, ¿no? Son los que se generan en base al matrimonio, de cierta manera. Porque la unión del matrimonio es la unión legal de dos personas frente a la ley. No basta el hecho de decir que son pareja para que sean llamados como tal cuñados o suegro y yerno, ¿no? Entonces, esto se genera en base al matrimonio. Ahora, también hay una línea recta y una línea colateral, y se trabaja de igual manera. En la línea recta tenemos al suegro y al yerno. Si ustedes recuerdan, en la diapositiva anterior teníamos al padre y al hijo. En este caso es una figura casi parecida, pero si hablamos del padre, el hijo sería de otra familia que llegaría a incluirse. Por eso que acá tenemos la figura del suegro con el yerno. Y ellos están en primer grado en línea recta por un parentesco por afinidad. Pero si hablamos de línea colateral, hacia los costados, tenemos a la figura de los cuñados. Los cuñados estarían en un segundo grado en línea colateral por afinidad. ¿Y por qué segundo y no primero? Porque ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior que cuando hablamos de línea colateral no vamos a encontrar primer grado. No vamos a encontrar primer grado. Siempre vamos a trabajar desde el segundo grado. Ahora, de repente algunos se están preguntando por qué no podemos encontrar primer grado en la línea colateral por el vínculo, por el parentesco consanguíneo y por el parentesco por afinidad. Si se dan cuenta, en el parentesco consanguíneo empezamos desde en la línea colateral empezamos desde el segundo grado. Y en la línea colateral también empezamos desde el segundo grado. Porque si analizamos un poco, estos dos hermanos tienen que provenir de un matrimonio o de una unión. Y acá estaría el primer grado entre los padres y los hijos. Ahí estaría el supuesto primer grado, pero ¿qué sucede? Que cuando hablamos del padre y el hijo estaríamos acá. Esta relación que se genera estaría acá. Y pasamos a la línea recta, ya no es una línea colateral. Por eso que en la línea colateral hablamos siempre de un segundo grado, no tenemos un primer grado. Espero se haya entendido. Vamos a borrar acá los trazos que se realizan para la explicación. De repente vuelvo a repetir alguna inquietud o interrogante, si no podemos continuar también, no hay problema. Ahora, la familia tiene características que han sido motivo de preguntas en diversos prospectos de admisión, ¿no? La Constitución nos da un alcance muy bonito, ¿no? Nos dice que es una institución natural y fundamental de la sociedad. ¿Cómo es natural y fundamental de la sociedad, no? Porque la familia ha existido siempre. De repente, en la antigüedad se expresaba un poco diferente el hecho de la convivencia, pero es un instituto natural, ha existido y fundamental para que pueda existir la sociedad, porque el hecho de vivir bien separado de los otros grupos familiares generaría complicaciones para todos, ¿no? Que, por ejemplo, mi vecino viva a 4 horas de camino y no exista movilidad y quiero que me regale una tacita de azúcar, ¿no? Voy a caminar 4 horas de ida, 4 horas de venida, ya no tengo necesidad del azúcar de cierta manera. Por eso decimos que es fundamental de la sociedad, es parte también, ¿no? También mencionamos que es reconocida por ley. Hay leyes que protegen a los integrantes del grupo familiar, ¿no? La ley, por ejemplo, que protege a los integrantes más vulnerables del grupo familiar, como en el caso de los niños, los adultos mayores también. Las personas que tienen alguna dificultad en el ámbito motriz o psicológico también, ¿no? Que antes eran conocidos como discapacitados.
También tenemos que la familia está protegida por la sociedad y el Estado, y el lugar donde se inicia el aprendizaje, ¿no? Aprendemos a decir buenos días, buenas tardes. Es el inicio de nuestras actividades para aprender. Aprendemos costumbres, ¿no? Aprendemos que cada año se celebra una Navidad, que cada año tenemos un cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Son características que presenta la familia, ¿no? En el artículo 4 de la Constitución también se menciona algo curioso, que el Estado le debe protección a la familia. Y luego un poco más allá nos dice que promociona el matrimonio, ¿no? El Estado hace promoción o incentiva al matrimonio para que la familia sea más sólida, para que el hecho de que en un futuro tengan sus hijos, esos hijos cuenten con una familia estable, unida, un poco más unida a través del vínculo del matrimonio. Ya está, entonces, con eso hemos desarrollado características del tema de familia y tengan en cuenta que las características se van a inclinar un poco más en el sentido de la ley, porque es la fuente, ¿no? de las descripciones, el derecho de familia, por ejemplo. Ahora, la familia tiene funciones. Estas funciones sí son bien sencillas de entender porque su mismo nombre nos los va a explicar. De repente algunas características esenciales que vamos a ver, pero sí son bien sencillas. Por ejemplo, la función biológica o reproductora es una función esencial porque varón y mujer, ambos, gracias a sus características, pueden procrear, pueden seguir teniendo descendencia, ¿no? Los hijos están a la decisión de cada uno, a la decisión de la planificación familiar, ¿no? Queremos tener un hijo, dos, tres, de repente no queremos ninguno también, ¿no? Pero la función biológico-reproductora de la familia está centrada para la procreación y perpetuar la especie humana, ¿no? Porque no podemos procrear de cierta manera sin el incentivo o sin la estabilidad de la familia, ¿no? Entonces, a nivel biológico, necesitamos de un varón y una mujer para poder seguir continuando con ello. Ahora, la función protectora de la familia. La familia brinda seguridad a todos los miembros, pero de repente hay miembros que son un poco más vulnerables y que necesitan un cuidado o una protección especial, como ya lo mencionaba de repente a los niños, ¿no? Si somos niños de 5, 6, 7 años, no nos dejan ir al parque solos o a la calle solos, es un poco peligroso. Es muy peligroso, por no decir poco, ¿no? A los adultos mayores también ellos necesitan un cuidado, una atención especial. De repente hay una complicación en la salud, deben tomar o deben tener horas para los medicamentos, deben darles los alimentos. A los que tienen de repente alguna discapacidad, brindarles el apoyo. A las mujeres gestantes, por ejemplo, también ellas necesitan de un cuidado peculiar, de alimentos necesarios para sus actividades, ¿no? Entonces, en base a ello, es la función protectora de la familia, donde todos los miembros van a participar, desde los más pequeños hasta los mayores, todos participan en la función protectora de la familia. Luego tenemos por acá una función muy esencial, que es la función educadora, donde los miembros de la familia inculcan los valores, las costumbres, los sentimientos a los nuevos miembros, ¿no? La costumbre, por ejemplo, de saber que año a año celebramos una Navidad, como lo había mencionado, que año a año cada miembro de la familia tiene un cumpleaños, que año a año en la ciudad o el lugar donde vivimos tiene un aniversario, una fiesta, y la familia nos inculca ese amor, ese cariño por el lugar de repente, ¿no? Los sentimientos que compartimos entre la familia, los valores, el saludar, la puntualidad, todo ello, ¿no? La familia es quien nos va a inculcar todo eso, o sea, nos inculca eso de buena o mala manera, o también nosotros podemos aprender también, ¿no? Es necesario que el hecho de decir, no me enseñaron y por eso no lo puedo hacer, ¿no? Nosotros también podemos tener la iniciativa de aprender, tenemos esa capacidad, esa facultad. Luego tenemos una función económica. Esta función económica se centra en las necesidades de la persona. En clase brindaba un ejemplo, ¿no? Que decía Juanita y Juanito. Ellos tienen una idea de tener una familia futuro, pero ambos no cuentan con trabajo y no tienen intenciones de buscar uno.
pero sí quieren tener una familia con tres adorables pequeños. Pero si los dos no tienen la intención de conseguir un trabajo o no cuentan con los recursos, el hecho de tener esos pequeños es muy, muy dificultoso. Por eso que la función económica es la función donde la familia se centra o administra los recursos, como veíamos en la clase del día de ayer de economía, para poder satisfacer las necesidades de la familia, que va a afrontar en todo momento. En el día a día está la necesidad de la alimentación, en este momento del cuidado de la salud. Si salimos debemos contar con una mascarilla, si es posible hasta con guantes, llevar alcohol en gel, tener cierto tipo de cuidado en ello y ese cuidado no es gratis, ¿no? De cierta manera. O si tenemos complicaciones también, ¿no? Tenemos que tener cierto dinero para atendernos y todo ello, ¿no? Entonces, la función económica de la familia se centra en satisfacer necesidades. De repente no se podrán satisfacer todas como se quisiera, pero se va a centrar en las más importantes. Recuerden la teoría de necesidades. Decíamos que las necesidades son concurrentes entre sí. ¿Qué quiere decir que son concurrentes? O recordemos, porque estoy seguro que ya saben todo eso y lo recuerdan. Cuando las necesidades son concurrentes, quiere decir que se van a presentar dos o más al mismo tiempo, pero se elige satisfacer las más importantes, ¿no? De repente, si se tiene el dinero para hacer las compras de la semana, pero tú ves un artefacto eléctrico que te gusta, pero si compras el artefacto eléctrico ya no compras comida, entonces hay dos necesidades y se presenta la de satisfacer la más importante, que sería la de los alimentos, ¿no? Antes que el artefacto eléctrico. A eso hace referencia la función económica de la familia. Luego tenemos la función socializadora. Permite que la persona tenga contacto con miembros de otras familias o las otras familias como tal. Acá les decía, ¿no? Que en las familias al unirse formamos la sociedad, es algo esencial, algo básico, pero la interacción es necesaria. De repente más de uno está extrañando de repente el salir y compartir momentos, ¿no? Con nuestros amigos, con otros familiares que están lejos. A eso se refiere la función socializadora de la familia, el hecho de compartir e interactuar las experiencias, ¿no? Los momentos con otras personas. Luego tenemos a la función recreativa. ¿Qué nos quiere decir la función recreativa de la familia? Permite que los miembros se desarrollen en un ambiente de esparcimiento, de juegos, ¿no? No quiere decir que, mira, eres un pequeño, ¿no? Y no vas a jugar nunca porque tienes que ayudar en la casa. No, no, tampoco no quiere decir eso, ¿no? Toda familia debe dar un tiempo prudencial a los miembros para una recreación sana, saludable, ¿no? No tampoco una recreación que va a afectar la salud o que a largo plazo podría afectar la salud de los miembros de la familia. De repente, ¿no? Hacer una actividad deportiva, aunque en este momento no es posible, o de repente en casa jugar unos juegos de mesa, juegos familiares que se pueden realizar, ¿no? Por eso debe ser un sano esparcimiento, una recreación saludable. Y eso es decisión de la familia también. Ahora, luego vamos a ver algo muy sencillo que es la clasificación de las familias, por su extensión y por su constitución. Acá hay una pregunta de examen de admisión muy curiosa, ¿no? Que decía, ¿qué clase de familia es la donde viven los padres con 8 hijos? Y decían padres con 8 hijos, ¿no? Y algunos decían, pero son 8 hijos, no creo que sea nuclear, porque la nuclear es padres e hijos. La respuesta es familia nuclear. No hay referencia o no importa el número de hijos, ¿no? Si se tiene uno, dos, tres, cinco, siete, ocho, como decía el ejemplo. Siempre y cuando sean solo los padres y los hijos los que viven o los que conviven en un mismo hogar, la familia será nuclear. Ahora, ¿cuándo hay una familia conjunta? Cuando los parientes en línea recta, el padre, el hijo, el abuelo, el nieto, también viven con sus esposos o esposas, cónyuges y descendientes, ¿no? Cuando se viven, por ejemplo, ¿no? Ya uno de los hijos logra contraer matrimonio, lleva a su esposa a la casa, tienen su descendencia y es una familia, ¿no? Donde hay varios integrantes. Esa es la familia conjunta. Luego por acá tenemos según la Constitución, hay una familia matrimonial. Obviamente la base es el matrimonio, pero algo curioso, no solo basta el hecho de decir que la base es el matrimonio. Los hijos o los miembros de la familia, los descendientes, deben nacer dentro del matrimonio.
¿qué pasa si el matrimonio estaba programado para el día de mañana y por razones del embarazo se tenía previsto que iban a ser después del matrimonio, pero parece que el bebé se adelanta y nace fuera del matrimonio? Si nace fuera del matrimonio, de manera legal, sin firmar las actas, esa sería una familia extramatrimonial. Por eso les digo que no basta con el hecho de decir que en la familia matrimonial la base es el matrimonio. Los hijos, la descendencia deben nacer dentro del matrimonio. Si nace antes de la celebración del matrimonio, será considerada familia extramatrimonial. Si nacen dentro del matrimonio, será considerada familia matrimonial. Ahora, en la familia extramatrimonial, la base es la unión de hecho, o lo que comúnmente conocemos como el concubinato, ¿no? Los concubinos, o cuando los hijos nacen fuera del matrimonio, porque hay familias que, o bueno, parejas que deciden contraer matrimonio ya en un futuro, cuando tienen a sus hijos un poco mayores o cuando ya tienen sus hijos. Y como les decía, si nacen fuera del matrimonio son extramatrimoniales. Pero si hablamos de las extramatrimoniales, tenemos dos clasificaciones que pueden tomar apuntes, son muy sencillas de entender y me van a entender muy bien. Hablamos de una familia de unión de hecho concubinata eh, que tiene y no tiene impedimentos. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una familia donde mamá y papá no contraen matrimonio porque uno de ellos aún no se ha divorciado del anterior matrimonio? Entonces ellos no pueden contraer matrimonio. Pero hay casos donde las familias concubinas no tienen ningún impedimento legal para contraer matrimonio, pero por sus decisiones aún no realizan dicha actividad. Entonces, por eso tenemos ahí, ¿no? La extramatrimonial, aquellos que tienen impedimentos y aquellos que no tienen impedimentos para contraer el matrimonio. Luego tenemos la familia adoptiva, donde obviamente la base para que se pueda formar es la adopción, pero no quiere decir que voy a adoptar una mamá, un tío, un primo, ¿no? Lo que se puede adoptar es un hijo o una hija, y en base a ello se va a formar la familia, que sería la familia adoptiva, ¿no? Y sería una familia nuclear, en relación de los padres y los hijos. Ya está, entonces, si hay alguna interrogante o alguna pregunta o inquietud, la pueden realizar, no hay problema, pero si no podemos continuar, ¿no? Ahora vamos a ver las instituciones de protección o de amparo familiar. ¿Cómo así instituciones de protección o amparo familiar? Las relaciones que se dan entre la familia y lo que se podría dar en caso de verse afectada por ciertos factores. Por ejemplo, tenemos a la patria potestad. Este término de patria potestad es muy, muy escuchado de repente. Por acá me preguntan, ¿no? Si solo vive un padre y con 3 hijos, ¿seguiría siendo nuclear? Claro que sí, aunque si faltaría un miembro, hay una clasificación que se le podría llamar incompleta también, porque si tú me dices que vive un padre con 3 hijos, la madre no puede estar por diversas razones. La madre no puede estar, por ejemplo, porque falleció, porque se divorció, o de repente hizo un viaje, hubo un accidente y no encuentran el cuerpo, está viva, está muerta. Hay una clasificación que se le da a ello donde se le menciona que es incompleta, porque no cuenta con el padre o la madre por razones de fallecimiento, de divorcio y todo ello. Muy buena pregunta. Una clasificación extra es la que se le considera como incompleta. Me parece que hay otra apreciación en el chat. A ver, hay que ver. Ahí está. Muy bien, no hay problema. Como les decía, la patria potestad es un término que de repente se ha escuchado mucho por problemas de familia, ¿no? Porque antes de definir qué es la patria potestad solo existe para padres e hijos. Es decir, si vemos la relación de los padres con los hijos, vamos a ver que la relación es de patria potestad. No puede existir la patria potestad de repente entre el abuelo y los nietos o entre primos. No, la patria potestad se da
únicamente entre padres con los hijos. Ahora, una vez que tenemos claro eso, podemos definir qué es la patria potestad. Si se da de los padres hacia los hijos, miren, vamos a usar el marcador por acá. Si se da de los padres hacia los hijos, ahí está. Esa es la relación de la patria potestad. La patria potestad se define como los derechos y deberes que tienen los padres hacia los hijos. Derechos y deberes que tienen los padres hacia los hijos. Y los bienes de estos si los tuvieran. Por ejemplo, si hablamos de derechos que tienen los padres hacia los hijos, ¿no? El derecho de decidir su educación. Quiero que mi hijo estudie en un colegio nacional, en un colegio público. Quiero que mi hijo estudie en el extranjero. eh, Quiero que se desarrollen estas actividades. Son tomas de decisiones, ¿no? Que los padres tienen el derecho, tienen todo el derecho de elegir. Por ejemplo, si en el colegio te invitan a una actividad, a un paseo en primaria, y los padres no firman el consentimiento, ellos tienen todo el derecho de no firmar el consentimiento, porque de repente consideran que es una actividad riesgosa para ti, o tienen otro compromiso y no puedes ir. Pero también tienen deberes, ¿no? Los deberes, por ejemplo, de prestar alimentos hacia los hijos. Pero no quiere decir que los padres le van a dar alimentos a los hijos de por vida de manera obligada. De repente en algún momento los padres ya no podrán realizar esa actividad. Por eso que la patria potestad y los legisladores tuvieron en cuenta eso, al menos en nuestro país. Por eso que la patria potestad solamente es regulada para los padres y los hijos cuando estos hijos tienen la minoría de edad. Siempre y cuando los padres eh, siempre y cuando los padres tengan la relación con los hijos menores de edad, existirá la patria potestad. Porque más adelante vamos a ver cuándo se acaba la patria potestad, y un supuesto para que se acabe es que los hijos adquieran la mayoría de edad. Por eso decimos que son derechos y deberes que tienen los padres hacia los hijos. Y los bienes de estos, si los tuvieran, ¿los bienes de quién? ¿Quiénes son estos? Estos son los hijos. Si los hijos tuvieran bienes, una casa, un departamento, no podemos decir de repente que los hijos pudieron comprar los departamentos o las casas o los terrenos, ¿no? O un auto. Pero ¿qué sucede si el abuelo o la abuela fallece y deja un testamento? Y en el testamento indica que le dejó a uno de sus nietos una casa. Obviamente el nieto es menor de edad todavía, tiene 15 años para el ejemplo, ¿no? Él con 15 años no va a poder recibir la administración ni siquiera el título de propiedad de la casa. En el testamento indica sí, pero nuestra legislación también indica que debe tener la mayoría de edad para poder ser dueño de esa casa. Entonces, ¿quiénes van a ser los propietarios? ¿Quiénes van a administrar ese bien? Van a ser los padres. Lo administren de buena o mala manera, ellos van a ser quienes los administren. Por eso que cuando los hijos son menores de edad y tienen actividades, los padres deben dar el consentimiento para esas actividades, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con los jugadores de fútbol. Ellos inician a temprana edad, a los 16, 17, pero ellos no pueden firmar un contrato por su propia iniciativa. Pero sí los padres, porque ellos tienen la patria potestad, tienen el derecho de decidir o no decidir si participan o no de esa actividad. Entonces, una vez entendido esto, y que solamente existe patria potestad entre padres e hijos, vamos a ver unos supuestos interesantes. La privación de la patria potestad. ¿Qué quiere decir la privación de la patria potestad? Si hablamos de privación, quiere decir que es temporal. Es como que te portaste mal, ya mira, te voy a privar de tu celular por 2 días. No quiere decir que nunca más lo vas a recuperar, simplemente fue un periodo de privación, es algo temporal. Pero luego tenemos la extinción. Miren, por acá está la privación y por acá está la extinción. La privación es temporal, no es algo definitivo. Y la extinción sí es ya se acabó, nunca más va a regresar, terminó. Ahora, si hablamos de privación de la patria potestad, hay supuestos para que los padres sean privados de la patria potestad de los hijos. Si los padres dan órdenes, consejos o ejemplos corruptos a los hijos, por ejemplo, ¿qué pasa con los padres que les enseñan a robar a sus hijos? Si los padres les enseñan a robar a sus hijos, esos padres pueden ser privados de la patria potestad, porque son ejemplos corruptos y como son menores de edad, ellos pueden recepcionar esas actividades como buenas. Dedicar a la mendicidad a los hijos, de igual manera.
Los padres que dediquen a la mendicidad a los hijos pueden ser privados de la patria potestad. Y lamentablemente en nuestra ciudad podemos observar más de un caso, ¿no? También el hecho de tratarlos con dureza excesiva. Pero acá sí el legislador sí se desarrolla un poquito, ¿no? Y quiere decir que la dureza excesiva implica un riesgo constante, un riesgo grave que pone en peligro la muerte, ¿no? Si un día, no sé, eh, hubo una pequeña gresca, ¿no? De los padres, ah, no, mira, dureza excesiva, ya te voy a privar de la patria potestad, no, no, hay supuestos, ¿no? Debe encajar en los supuestos de manera exacta. Pero si los padres tratan con dureza excesiva a los hijos de manera constante, de manera persistente, la vida del hijo, de la hija está en riesgo, ellos sí pueden ser privados de la patria potestad. También el hecho de negar a prestarles alimentos. Si el padre o la madre no quiere brindarle los alimentos a los hijos, ellos pueden ser privados de la patria potestad. Y tenemos una institución que de repente es conocida por muchos, que es la de MUNA, ¿no? La Defensoría Municipal de los Niños y Adolescentes, porque ellos son menores de edad. Por eso les decía que la patria potestad aplica solo para menores de edad. Pero esos son supuestos para que los padres sean retirados temporalmente de los cargos. Y nuevamente van a regresar, pero obviamente con un compromiso de no volver a repetir eso, ni ninguno de los otros supuestos. De manera general van a regresar con reglas de conducta, pero ya de una capacitación, de una orientación que brinde el Estado para que puedan ser padres ejemplares o mejores padres. Luego tenemos la extinción de la patria potestad. Es decir, que va a terminar, que ya no va a regresar esa patria potestad. No podremos regresar en el tiempo. Si cumplimos 18, no puedo decir, no, todavía tengo 17 y quiero estar bajo la patria potestad. No, no se puede dar ese supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede o cuáles son los supuestos para la extinción? Uno es el principal, ¿no? Que la mayoría pudo pensar, la muerte de los padres o del hijo. Si mueren los padres, ya no hay relación alguna, no hay padres e hijos, entonces se acaba la patria potestad. Si mueren los hijos, tampoco ya no existirá la relación, se acaba la patria potestad para siempre. Por cesar la incapacidad del menor, esto lo vamos a explicar al último. Vamos a ver el tercer punto, que es el más sencillo. Por cumplir el hijo los 18 años de edad. Ya les había dicho que si el hijo cumple los 18 años de edad, se acaba la patria potestad porque es para los menores de edad. Ahora, ¿por qué dejamos para el último cesar la incapacidad del menor? Porque hay ejemplitos que se van a dar. Miren, si hablamos de cesar la incapacidad del menor, ¿qué podemos decir respecto a ello? Hay menores que tienen un coeficiente intelectual muy elevado a su corta edad, podríamos decirlo superdotados, ¿no? Y si ellos adquieren un título profesional antes de la mayoría de edad, se les considera ya como mayores de edad. ¿Qué quiere decir? Que si yo a mis 16, 17 años obtengo un título profesional con estudios exitosos, ya no estoy bajo la patria potestad porque ya logré acreditar ante la sociedad y ante la ley que sí puedo tener una capacidad cognitiva mayor. De repente en la física no tanto, pero en la cognitiva sí es valorada. O también cuando en el supuesto de los menores de edad que son padres a esa edad, ¿no? Los padres a los 16, 17, 15 años, hay supuestos muy extraordinarios, ¿no? Donde hay padres y madres bueno, madres a los 14, 15 y padres también por ahí, ¿no? Entonces, si los padres son padres cuando son menores de edad, valga la redundancia, ya pierden o se extingue la patria potestad. Por eso dice por cesar incapacidad del menor, como así. Cuando los hijos son menores de edad, son relativamente incapaces. Porque, por ejemplo, ellos no pueden firmar un contrato por ellos mismos, necesitan a sus padres. Pero como ya les dije los supuestos, adquieren un título profesional o son padres cuando son menores de edad, ya se les va a considerar capaces. Entonces, esos son los supuestos, ¿no? Que de repente se han desarrollado un poquito. Hay ejemplos, si tienen preguntas también, o de repente pensaron en un supuesto y quieren saber si encaja o no encaja, no hay problema en eso, pueden preguntar. A ver, mientras tanto vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Y estas son las dos últimas figuras de amparo familiar, la tutela y la curatela. Son casi iguales que la patria potestad. Se va a cuidar de alguien y de sus bienes,
pero con nombres diferentes y personas diferentes. La idea es la misma, miren. A ver, les decía, ¿no? ¿Qué pasa si los padres mueren? ¿Qué pasa si existe mamá, papá y tienen una hija? Y estos fallecen cuando la hija tiene 16 años. No existen métodos para revivir a los padres, así que no podemos hablar que se va a regresar a la patria potestad, pero ella es menor de edad y necesita estar bajo el cuidado de alguien. Entonces, ahí entra la tutela. La tutela se define en el Código Civil de manera sencilla y está tal y como está acá. Es la figura supletoria de la patria potestad. ¿Cómo así? Si no está la patria potestad, ahí está la tutela para suplir. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si hablamos en términos de fútbol o de vóley, la patria potestad sería el jugador titular. Y cuando ya no puede más, va a entrar la tutela, que es la banca, ¿no? La figura supletoria, el suplente, de esa manera, ¿no? Pero una vez que entra la tutela, se entiende que la patria potestad no va a poder regresar. O en algunos casos sí también. Vamos a dar unos ejemplos. Miren, entonces, si la tutela es la figura supletoria de la patria potestad, es decir, si va a suplir las funciones de la patria potestad, quiere decir que será solo para menores de edad, porque la patria potestad es para menores de edad. Y si la va a suplir siempre y cuando sean menores de edad. Si los padres fallecen cuando el hijo tiene 25 años, oye, 19 años o 18 años, no se le nombrará un tutor, porque la patria potestad ya ha terminado mucho antes, ¿no? Ahí está. Entonces, retomando la idea, decimos que la tutela es la figura supletoria de la patria potestad y es para menores de edad porque la patria potestad es para menores de edad. Y la relación ya no es de padres e hijos, la relación es de tutor-pupilo. De manera formal es de tutor-pupilo, se le asigna un tutor. Y ese tutor tendrá los derechos, los deberes que tiene, o la tutela se define, ¿no? Como los derechos, deberes que tienen los tutores hacia los pupilos y los bienes de estos si los tuvieran, ¿no? Vuelvo a repetir, si los menores tienen bienes, en este caso el tutor administraría esos bienes. Y un caso conocido, ¿no? De repente la mayoría estoy seguro que hemos visto la película de Spider-Man, ¿no? Donde los padres de Peter fallecen y la tía May es quien cuida de él. Ella no es su mamá, no es su papá, porque la patria potestad se perdió cuando sus padres murieron, pero de manera formal ella sería su tutor y él sería su tutor y él sería su pupilo. Y ella ve por él, lo cuida y todo ello, ¿no? Ahora, eso es la tutela. Pero habíamos dicho que de repente la tutela podría acabar y regresarse a la patria potestad. ¿Cuándo podría pasar eso? ¿Qué sucede? A ver, en este ejemplo, eh, una familia, la esposa, el esposo y un hijo. El hijo tiene 14 años. Cuando el hijo tiene 14 años, el padre fallece por complicaciones de salud, fallece. El hijo de 14 años se queda con la madre. Pasó un año. El hijo ahora tiene 15 años. Sigue viviendo con la madre, pero la madre tiene un accidente y debido a ese accidente tiene complicaciones muy, muy graves y tiene que estar en el hospital por lo menos 2 años para poder recuperarse a totalidad. Pero el hijo tiene 15 años. La madre está viva, no ha muerto, pero ella no puede ejercer la patria potestad de manera adecuada. En el estado en el que está en el hospital no va a poder brindar los alimentos, no va a poder representarla en las reuniones del colegio de repente, no va a poder realizar actividades. Entonces, en ese caso, entra la figura supletoria, la tutela, se le nombra un tutor. Pasan los 2 años y la mamá se recupera y el hijo tiene 17 años. Entonces, la tutela termina, se acaba o extingue y el menor de 17 años regresa al cuidado de la madre, porque todavía falta un año para que cumpla los 18 años de edad. Ese sería un supuesto, ¿no? Donde la tutela ingresa y vuelta se retira, ¿no? Porque la tutela es la figura supletoria, es lo que se ha visto en caso de que los padres no estén o no puedan ejercer por un periodo definido o indefinido de tiempo sus actividades. Ya está, si hay interrogantes, ya saben, no hay problema, pueden preguntar en el chat. Ahora, tenemos acá la curatela.
La curatela ya no es para menores de edad. La curatela se da para mayores de edad. Por acá tenemos figura que protege al mayor de edad. Va a proteger al mayor de edad interdicto. Ya, si es mayor de edad, hasta ahí perfecto. Pero ¿qué significa interdicto? ¿O qué quiere decir interdicto? Vamos a ver acá. El interdicto o una persona será declarada interdicta por el juez. Por acá me dicen si cualquier persona puede tomar la tutela. Obviamente no podríamos decir así de manera general cualquier persona, ¿no? Los llamados a tomar la tutela son los descendientes en un primer caso, si no hubiera los ascendientes, si no hubiera los hermanos, si no hubiera el esposo o esposa, ¿no? Ellos son los llamados a tomar la tutela. Ya está. Ahora, les decía, ¿no? La curatela es una figura que protege al mayor de edad interdicto. El hecho de decir que es mayor de edad, ya más de 18 años, o su cumpleaños es hoy día, ya es mayor de edad, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que es interdicto? Vamos a ver acá. El interdicto tiene que ver con el juez. El interdicto tiene que ver con el juez, acá. ¿Qué pasa con el juez? El juez va a emitir una declaración judicial de interdicción. ¿Cómo así una declaración judicial de interdicción? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si un joven de 26 años tiene un accidente y producto de ese accidente, él ya no puede caminar, ya no tiene esa facultad para poder caminar. Entonces sus actividades se ven limitadas y también producto del accidente se le generan complicaciones psicológicas, ¿no? No puede tener un nivel de concentración adecuado. Entonces, claro, hay tipos de tutela, tutela dativa, testamentaria, una tutela legal. La tutela dativa es la que le da el consejo de familia, la testamentaria cuando el padre fallece y dice, si yo fallezco cuando mi hijo es menor de edad, el tutor asignado va a ser tal persona, o también el juez puede asignar una tutela, o el mismo Estado también. No hay problema en eso. Si hay clases de tutela. Ya está. Les decía, ¿no? En el ejemplo, para retomar la idea. Eh, un joven de 26 años tiene un accidente, producto de ello ya no puede caminar y tiene complicaciones psicológicas, no puede tener una concentración total. Entonces, nosotros a simple vista podríamos decir que él necesita apoyo, que necesita de alguien para que lo ayude en ciertas actividades. Y podemos decir que es interdicto. El interdicto, aunque no suene muy bonito, pero para que me entiendan, es la persona incapaz. A nivel psicológico, a nivel físico, motriz, es la persona incapaz. Pero la legislación considera un poco no adecuado el término y por eso le consideran interdicto. ¿Por qué? Porque acá interviene el juez. Como les decía, ese joven a simple vista, o si nosotros lo observamos, no puede tener una actividad diaria normal y necesita de alguien. Pero nosotros no podemos decir, mira, necesitas un curador. Ese joven debe ser sometido a un proceso de interdicción, donde se ordenan exámenes médicos, psicológicos, de todo lo que sea necesario o el juez considere necesario, y esos resultados son entregados al juez, y el juez evalúa la situación. Se le va a entregar un resultado que él ya no puede volver a caminar, que no tiene actividad psicológica normal, entonces en base a eso, obviamente el juez va a emitir una declaración judicial de interdicción, declarando interdicto a ese joven. ¿Qué quiere decir interdicto? Que ese joven es incapaz, ¿no? En términos un poco no adecuados. Entonces, si ese joven es incapaz, se le va a nombrar un curador. Por eso la relación en la curatela es de curador interdicto. ¿Y cómo se definiría la curatela? Derechos y deberes que tienen el curador hacia sus interdictos y los bienes de estos si los tuvieran. Y vuelvo a insistir, los interdictos son ya personas mayores de edad. Si sería una persona incapaz y menor de edad, se le va a nombrar un tutor.
Si es persona incapaz mayor de edad, se le va a nombrar un curador. Y obviamente las personas mayores de edad tienen un mayor rango de posibilidades, al menos en nuestro país, de tener bienes. Por eso que también el curador administra los bienes. En lo que él se recupera, y si no se recupera, él estará al cuidado para un tiempo determinado, ¿no? Porque tampoco es una obligación de por vida. Si el curador lo considera necesario, él puede renunciar, obviamente con razones suficientes y bien detalladas. Ya está, entonces, eh, espero se haya podido entender. Son sencillos los ejemplos, la explicación. Me parece que tenemos una participación o una pregunta. En la tutela testamentaria, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 42 años y sé que tengo complicaciones de salud y mi hijo tiene 14 años? Y si yo fallezco, y mi esposa falleció, por ejemplo, ¿no? Y si yo fallezco, no tendrá mamá, no tendrá papá, entonces sería complicado para él. Yo puedo elaborar un testamento, donde obviamente yo tengo que encontrar a alguien adecuado según mi criterio para que pueda cuidar de mi menor hijo en caso de que mi vida termine por la enfermedad que tengo. Ese interdicto puede ser considerado dentro del grupo familiar, sería lo más adecuado, o de repente alguien que se considere también cercano al grupo familiar, pero en la mayoría de casos, si yo tengo un hermano, le otorgaría esa facultad a mi hermano, de repente a mi hermana, o si tengo un hijo mayor, él podría cuidar de él también, ¿no? En el testamento se especifica y el notario o el albacea, el que ejecuta el testamento, se encarga de realizar eso. De decir que se puede asignar a cualquier persona, se puede, pero no vamos a dejar a nuestro hijo o hijo a cualquier persona, ¿no? Ahí ya se reducen las opciones a los grupos familiares. Esa es el- la explicación, ¿no? Muy bien, con ello concluimos lo que es la teoría y ya saben, ¿no? Viene la parte práctica, eh, donde van a observar que las preguntas son bien sencillas, ¿no? Voy a compartir la imagen de la práctica. Hay una interrogante, me parece. Claro, la tutela, muy buena pregunta. Su compañero Rodrigo me dice si la tutela se aplica también con los hijos adoptados. Sean los hijos nacidos dentro del matrimonio, fuera del matrimonio o adoptados, se sigue aplicando todo con normalidad. De repente, ahora comparto la práctica y termino de la explicación de esa pregunta, muy buena pregunta. Muy bien, acá tenemos la práctica. Miren, muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué sucede con los hijos adoptados? Anteriormente existía una diferencia, ¿no? Un poco eh, brutal en los términos, de repente, ¿no? Los legisladores no saben cómo expresar eso muchas veces, ¿no? Pero anteriormente habían diferencias, ¿no? Por ejemplo, el hijo que nacía fuera del matrimonio recibía la mitad de lo que recibía el hijo que nacía dentro del matrimonio. Había una diferencia, ¿no? Pero en la actualidad, sea hijo extramatrimonial, sea hijo matrimonial o sea hijo obtenido a través del proceso de adopción, no hay problema en eso. Todos los hijos tienen los mismos derechos. Todos los hijos tienen los mismos derechos. ¿Y qué pasará, por ejemplo, si mi papá o mi mamá tienen un hijo con un compromiso y un hijo con otro compromiso? De igual manera, los hijos tienen los mismos derechos, tienen todos los mismos derechos. Y en este caso sean hijos adoptivos o no, igual funciona la tutela testamentaria, igual se aplica la tutela, la curatela, no hay problema en eso, no se genera distinción. Ya está, muy buena pregunta. Entonces, el modo de trabajar la práctica, ya saben, en el chat se puede, van a responder, ya ustedes tienen la práctica, pueden ir leyendo, ¿no? Yo coloco el número, por ejemplo, en este momento la pregunta uno y ustedes van respondiendo, ¿no? Y vamos de la mano avanzando con la práctica. Por ejemplo, la pregunta uno que nos dice, el conjunto de derechos y deberes que se tienen ambos padres respecto a la persona de sus hijos. Ya eso lo hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Y todos están en la conclusión de que la clave acá es la letra C, ¿no? Entonces decimos que en la uno será la letra C. Ya está. Ahora sí,
Uy, hay complicaciones para abrir el chat. Un momento, por favor. Parece que no puedo abrir el chat. Uy, un momento. A ver. Pero ya, ustedes me pueden visualizar, no hay problema, pueden seguir enviando sus mensajes. Hay un poco de problema para ver el chat, pero espero que se aparezca. Ya, la 2. Son considerados parientes afines en segundo grado. Si son afines, hablan del parentesco por afinidad. Ahora, si nos habla de un segundo grado, los primos hermanos, si recordamos bien, estaban en el cuarto grado. Padre y adoptado sería primer grado, porque ya les dije que no existe distinción entre los hijos. Suegro y yerno no es en segundo grado, es en primer grado. Los cuñados sí. Los cuñados están en el segundo grado, en línea colateral, por un parentesco por afinidad, ¿no? Ahí está, en la pregunta 2 es la C. Ahí está, apareció el chat. Uy, se borró de nuevo. Ya está, entonces en la 2, la D. La 3. Es ejemplo de parentesco colateral. Una desviación hacia los costados. Padre e hijo es vertical, primer grado. Abuelo, bisabuelo, no tío, sobrino. Sí, es colateral, es hacia los costados, ¿no? Y es en el tercer grado, en línea colateral, en un parentesco consanguíneo. Acá, miren, la tutela regulada en el Código Civil tiene por objeto suplir. La tutela era la banca o suplía a quién, si mal no recuerdo. ¿A quién suplía la patria potestad? Por acá tenemos que es la tutela suplía la patria potestad, ¿no? Es bien sencillo esa pregunta. No sé lo que sucede, hay complicaciones para abrir el chat, no puedo visualizar, de repente están escribiendo, a ver un momento, por favor. Si me doy cuenta que ustedes están respondiendo y no puedo visualizar las respuestas que me dan, voy a compartir la pantalla de nuevo, a ver, ojalá esta vez si nos vaya bien. Ahí está el chat, muy bien. A ver, por acá me dicen que la 5 la C. A ver, vamos a ver. El parentesco consanguíneo en línea recta es aquel que existe entre consanguíneo en línea recta. Me dicen que es la C, quienes descienden unos de otros, ¿no? Muy bien, quienes descienden unos de otros. La 6. Existe parentesco en línea colateral de tercer grado. Tercer grado, ya lo había mencionado un poco antes. Miren, acá está. Entre los hermanos, segundo grado, el tío y el sobrino en tercer grado, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos por la 7, nos dice, ¿existe parentesco por afinidad de primer grado? Primer grado, primer grado. Si es por afinidad, primer grado, tenemos al suegro y al yerno. Ahí está, muy bien. 8, entre cuñados. Entre cuñados, eso está fácil. Entre cuñados, civil, no, los cuñados no se adoptan, espiritual tampoco, consanguíneo no comparten ningún vínculo, por afinidad, ¿no? Por afinidad. A ver, en lo que van respondiendo también piensen en una preguntita. ¿Los esposos qué clase de parentesco tienen? Es una preguntita que tenía la idea de hacerla, ¿no? Cuando hablaba del parentesco, pero se me fue. Vayan pensando los esposos qué clase de parentesco tienen. Hemos trabajado las clases de parentesco. Continuemos. 9. De acuerdo a las normas existentes, existe parentesco civil entre el civil, ya habíamos visto que era entre el adoptante y el adoptado, ¿no? El ejemplo que dimos de Matilda. Entre ella y la maestra es un parentesco civil. 10. El parentesco entre el cónyuge y los parientes del otro cónyuge. Cuando vimos el ejemplo de Camilo y Evaluna ahí, ¿cuál es? El parentesco por afinidad, ¿no? Ahí está, son imágenes que les van a ayudar a asociar los conceptos. 11. Entre hermanos, ¿existe parentesco? Uy, esto está fácil, entre hermanos. ¿Primer grado? No, porque entre hermanos es un parentesco colateral. Y si hablamos de colateral, no existe un primer grado, existe un segundo grado de manera directa, ¿no? Segundo grado en línea colateral. En la 11 sería la E, segundo grado en línea colateral, porque es hacia los costados. Muy bien. A ver, vamos por la pregunta 12, vamos por la pregunta 12. La pregunta 12 nos dice, función de la familia relacionada con la planificación familiar. Si hablamos de la planificación familiar,
recuerden el ejemplo que les di, ¿no? De Juanito y Juanita que querían tener una familia, pero no querían trabajar. Y que hay necesidades que se deben satisfacer en la familia, ¿no? Entonces acá tenemos que es la función económica. Muy bien. 12A. 13. Según la Constitución, son institutos naturales y fundamentales. Sí lo había mencionado en el artículo 4, les dije, si mal no recuerdo, en el segundo párrafo. Los institutos naturales son la familia y el matrimonio. Entonces son ciertas 1 y 4. 13B. 14. Acá está, la familia nuclear está conformada por la familia nuclear. ¿Solo hijos? No creo. Todos los familiares, no abuelos y nietos, peor. Padres e hijos, ¿no? 14D, muy bien, 14D. Vamos por la 15, vamos por la 15. Cuando un menor se encuentra desamparado y sin la patria potestad, ¿quién entra a suplir a la patria potestad? La tutela, es decir, un tutor, ¿no? El que suple a los padres es el tutor. Ahí está el ejemplo que dimos de Peter Parker y la tía May. 16. Pueden ser privados de la patria potestad. A ver, ojo, privados quiere decir que va a ser temporal. Van a ser privados de manera temporal. ¿Quiénes van a ser privados? A ver, los padres que den ejemplos corruptos, si le enseñan a robar, ellos sí pueden ser privados de la patria potestad. ¿Qué más? Los padres que dedican a la mendicidad a sus hijos, también. Hemos dicho que hay más de un caso acá, ¿no? En Trujillo. Los menores de edad, no. Los hijos pródigos, tampoco. Los que tratan con dureza excesiva a los hijos, ellos sí pueden ser privados de la patria potestad. Entonces, sería 1, 2 y 5. Por acá tenemos la alternativa D para la pregunta 16. Vamos con la pregunta 17. Una analogía. La curatela es A, así como la tutela es A. El curador, la curatela tiene curador y al interdicto, así como la tutela tiene a su pupilo. Miren acá. La curatela, el curador tiene a su interdicto y la tutela, el tutor tiene a su pupilo. Entonces, la clave correcta en la 17 es la B. Y acá vamos a ver unas preguntitas de examen de admisión que son bien sencillas, para que se den cuenta que las preguntas que hemos hecho antes nos hacen pensar más que las de examen de admisión. Miren, la figura supletoria de la patria potestad por la que se prevé la guarda de los bienes, con el inicio nada más se sabe la clave, ¿no? Nos dice la figura supletoria de la patria potestad, el resto ya de repente es un distractor. La figura supletoria de la tutela, muy bien, muy bien. La 19. Conjunto de deberes y derechos que tienen los padres de cuidar a la persona y a los bienes de sus hijos. Si hablamos de los padres y hablamos de los hijos, estamos hablando de ¿qué? De la patria potestad. Muy bien, muy bien. La 20. Miren, en el 2014 preguntaron eso, en el 2010 preguntaron lo mismo, pero se esforzaron en cambiar un poquito las cosas. Al conjunto de deberes y derechos que tienen los padres de cuidar a la persona y a los bienes de sus hijos menores. Se le denomina como patria potestad, ¿no? Es bien sencillo, ¿no? Y si se dan cuenta, las preguntas anteriores han hecho que pensemos un poco más. La afiliación matrimonial o extramatrimonial quiere decir el hecho de unir, ¿no? De la unión. A eso se refiere la afiliación, es la unión. Puede ser matrimonial o extramatrimonial, lo que existe entre los padres, los hijos, ahí. A eso se define como afiliación. El control parental. Uy, el término sí lo tengo asociado, pero no recuerdo exactamente. Estaría diciendo de otras cosas. Pero para la próxima clase lo puedo explicar, no hay ningún inconveniente en eso. Por acá me dicen el esposo de la tía, ¿qué parentesco tiene con ustedes? Si ustedes con tía tienen un tercer grado, también de igual manera, porque se toma como una unidad. Cuando hablamos de esposos, hablamos de una unidad. Por eso es que les hice la pregunta hace un momento. ¿Qué parentesco existe entre los cónyuges o entre los esposos, ¿no? Entre el esposo y la esposa, ¿qué parentesco existe? ¿Hablaremos de un parentesco consanguíneo? No, no podríamos decir eso. De un parentesco por afinidad, tampoco. No vamos a adoptar un esposo, no vamos a adoptar una esposa, no podría ser. Por eso es que se ha desarrollado de la siguiente manera. Si hablamos de un parentesco entre los esposos o los cónyuges,
el parentesco que existe es simplemente de cónyuges o de esposos. La teoría, la doctrina o los libros lo definen así. El parentesco entre los esposos es un parentesco de cónyuges. O sea, para ser más exactos, el libro decía, son lo que son. ¿Qué son? Cónyuges. Por eso que a ellos se les toma como una unidad, como uno solo. Y son tomados como una unidad. Por acá me dicen la albacea. La albacea lo había mencionado cuando hablábamos del testamento, ¿no? Les decía, ¿qué pasa si yo siento que tengo complicaciones de salud confirmadas, o bueno, tengo complicaciones de salud confirmadas y veo que no me queda mucho tiempo y tengo bienes que deseo repartirlos como yo quiero? Yo elaboro mi testamento, pero sé que mi testamento se va a activar cuando yo muera. Entonces yo no voy a poder hacer uso, no voy a poder hacer efectivo mi testamento. Pero yo elaboro mi testamento, acudo a un notario público, por ejemplo, registro mi testamento, él me dice, perfecto, no hay problema, está todo conforme a la ley, y cuando yo muera, el notario será quien ejecute el testamento. Él dirá, llamará a los que mencioné, esto te toca a ti, esto te toca a ti, esto te toca a ti. Eso es el albacea, aquel que ejecuta el testamento. Por acá me dice que el control parental es una restricción para proteger a los hijos. Claro, como les decía hace un momento, ¿no? Los padres tienen el derecho de tomar las decisiones por los hijos. ¿Qué pasa si el hijo quiere ser luchador en la lucha libre, ¿no? Y él quiere iniciar a sus 16 años y quiere pelear con personas de 20, 30 años, ¿no? O sea, por más que sea bueno, en el instinto de los padres no van a permitir que él firme un contrato para esa actividad, ¿no? O lo que pasa con el boxeo también. Por eso que hay actividades que los padres consideran peligrosas. Pudiendo hacerlas o no, los padres tienen todo el derecho de tomar esas decisiones. Ya está, entonces, si no hay más preguntas, más inconvenientes, la clase se ha desarrollado la parte teórica, la parte práctica. No hay más dudas, podemos dar por concluida la sesión, ¿no? No veo inconveniente en ello. Luego, cuídense, ya saben. Listo, profesor, muchas gracias por su clase. Uy, se cortó. Para todos los alumnos, recuerden que a las 10:30 está iniciando la clase de razonamiento matemático. Para ello pueden acceder con el otro link que se les ha enviado a sus respectivos WhatsApp.